Buenas noches, con todos y con todas. Hoy en la semana 8 vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido la unidad uno en esta asignatura de lenguaje corporal y manejo escénico. Eh, el eje de esta unidad es uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como habíamos visto desde el inicio de esta clase, desde el semestre, todo comunica, incluso los silencios, ¿no? Eh, y eso es exactamente lo que nosotros vamos a revisar hoy. Es decir, cómo los diferentes elementos de el lenguaje no verbal nos permite a nosotros comunicar. Empecemos por los cuatro elementos básicos. Uno es la expresión facial, que es la más inmediata. Es el rostro que delata alegría, enojo, sorpresa. Antes de que nosotros digamos una sola palabra, los gestos corporales, movimientos de manos, pequeños gestos, microexpresiones en el rostro, gestos corporales, refuerzan directa o indirectamente o a veces incluso reemplazan a la comunicación verbal. La postura corporal que nosotros tenemos cuando hablamos demuestra nuestra actitud interna. ¿De acuerdo? Si estamos erguidos, proyectamos seguridad. Si estamos encogidos, proyectamos lo contrario. Y la prosémica, que es quizás el elemento menos visible, pero muy poderoso que lo habíamos visto, y es la distancia que ponemos entre nosotros y los demás, y cómo eso comunica confianza, intimidad o rechazo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver acerca de las formas de comunicación no verbal respecto a la evolución humana? Esto no es moderno. Antes de que existiera el lenguaje verbal, incluso los seres humanos ya se comunicaban con el cuerpo. La comunicación gestual, las posturas, la prosemia, la comunicación incluso de nuestro rostro facial, son sistemas que venimos desarrollando desde la prehistoria. Lo interesante es que no lo hemos abandonado, sino que lo seguimos usando todo el tiempo de manera consciente y a veces incluso inconsciente. El cuerpo tiene memoria incluso más larga que las palabras. Por eso es importante conocer las funciones del lenguaje. ¿Para qué sirve exactamente el lenguaje no verbal? Empecemos por estas cuatro funciones. La función expresiva, por ejemplo, nos permite mostrar lo que sentimos internamente. La reguladora organiza la conversación cuando em, nosotros asentimos la cabeza o levantamos la mano. Y la complementaria refuerza lo que digo con palabras. Y por supuesto está la sustitutiva, que directamente reemplaza las palabras. Un pulgar arriba, una señal de pare, una mirada que dice todo. Fíjense en ustedes que estas funciones no son excluyentes, sino que en una misma interacción pueden aparecer al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Por eso es importante fijarnos en las posturas corporales y su significado. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros una tabla que conviene que todos la miremos y que de esa manera aprendamos casi de memoria, porque este es material que incluso va a estar en la evaluación. La postura erguida, por ejemplo, proyecta confianza. Los brazos cruzados crean una barrera, una barrera quizás incluso una señal de defensiva. Inclinarse hacia adelante indica interés genuino. Es decir, yo me inclino porque tengo interés a escucharte. El cuerpo encorvado transmite cansancio, desinterés, mientras que la postura abierta invita al diálogo y la inclinación hacia atrás marca distancia. Entonces el cuerpo miente mucho menos que las palabras. Por eso el cuerpo siempre tiene una expresión emocional, ¿sí? Entonces, si nosotros vimos en la lámina anterior sobre las actitudes, esto que vamos a ver en este momento es sobre las emociones. La sonrisa comunica alegría, todos lo sabemos, ¿no? Desde los bebés cuando sonríen están felices, pero el ceño fruncido señala preocupación o enojo. Los temblores corporales, las manías delatan miedo o ansiedad.
La postura rígida indica tensión. Y aquí hay dos que aparecen mucho y que probablemente sean componentes importantes en la evaluación. Es decir, el contacto visual constante proyecta seguridad e interés, mientras que evitar la mirada puede interpretarse como inseguridad o desinterés. ¿De acuerdo? Por eso es importante en sus exposiciones y en las entrevistas tener a mano esta perspectiva. ¿Cuáles son los elementos de la expresión corporal? Pasemos ahora a esto. La expresión corporal es una disciplina, por lo tanto tiene cuatro componentes. El movimiento corporal es el desplazamiento físico, lo que le da dinamismo a nuestra presencia. El gesto más específico, por ejemplo, una acción concreta de una parte del cuerpo que refuerza o sustituye algo que nosotros decimos. La postura, por el cambio, es la posición general del cuerpo, lo que comunicamos con nuestra presencia estética. Y la expresión es la manifestación global, es decir, la suma de todo. Ideas, emociones, vivencias transmitidas a través del cuerpo entero. ¿De acuerdo? Pero la evolución de la expresión corporal, según el texto que nosotros tenemos en el compendio, la expresión corporal no es igual en todos los contextos. En contextos tradicionales está condicionada por normas culturales heredadas. En lo artístico, el cuerpo se convierte en un medio estético y simbólico, mientras que en los profesionales el uso del cuerpo es estratégico. Cada gesto tiene un propósito comunicativo. Nosotros habíamos visto un video, recuerdo. Y por ejemplo, en los digitales, que es un ecosistema que nos rodea, es donde muchos de ustedes van a ejercer, por supuesto, el lenguaje corporal no desaparece. Y ojo, que ustedes tienen una SF2 y varios de sus trabajos van a hablar justamente del lenguaje corporal en lo digital. Es decir, eh, no se desaparece, sino que se adapta. Mirar a la cámara equivale a mirar a los ojos. Los gestos tienen que ser visibles en la pantalla y el cuerpo sigue siendo protagonista, ¿de acuerdo? Aunque hay una pantalla de por medio. Entonces, ¿cuál es el concepto clave de esto? La coherencia comunicativa. Este es el concepto más importante de toda la unidad y el que más aparece en los cuestionarios que vamos a ver, porque la coherencia comunicativa no verbal es la alineación entre lo que dices y lo que hace tu cuerpo. Cuando esa alineación se rompe, el receptor siente algo raro, aunque no sepa exactamente qué es. Miren el ejemplo clásico, chicos. Una profesional que habla bien, tiene un discurso claro, potente, eh, pero tiene los brazos cruzados sin contacto visual. eh, el contenido es bueno, pero el cuerpo dice otra cosa. Entonces, ¿a qué le cree el público? ¿Al cuerpo? Por supuesto, siempre al cuerpo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a ahora un, el último, la última, perdón. El lenguaje no verbal antecede al verbal. Es el primer sistema comunicativo de la humanidad. Tiene cuatro elementos básicos, tiene cuatro funciones y su principio rector es la coherencia sin alineación entre lo verbal y lo no verbal. El mensaje falla sin importar qué tan bien está preparado el contenido. Y eso aplica en el aula, en una entrevista también, en una videollamada, por ejemplo, cuando nosotros tenemos clase, o en el escenario. El cuerpo siempre está hablando. La pregunta es si lo estamos manejando con intención o inconscientemente. ¿De acuerdo? Buenas noches, chicos.